Hola a todos, a todas. Hoy hablaremos de la carta astral. Vamos a hacer una descripción, vamos a explicar qué es una carta astral, qué tipos de cartas astrales tenemos y qué diferencia hay entre una carta astral y, por ejemplo, una carta natal. ¿Qué es una carta natal? ¿Qué es una revolución solar? ¿Qué es una revolución lunar? Una sinastría, una carta compuesta, la carta de los tránsitos, las progresiones secundarias. Hoy vamos a hacer un vídeo para explicar las diferencias que hay entre una y otra y las peculiaridades de cada carta, lo que nos describe y la información que nos da del universo. Para empezar, explicaremos que la carta astral es una carta de los astros. En un momento determinado, en cualquier momento del día, del año, no necesariamente en un momento determinado. La carta astral es el mapa del firmamento en un momento determinado. Por ejemplo, uno dice, bueno, vamos a ver, me siento como emocionalmente muy sensible. Pues entonces vamos a observar dónde está la posición de la luna y veremos en qué estado se encuentra la luna. Y ahí, en ese momento, la carta astral nos indicará la posición de todos los planetas, pero en especial podremos observar cómo está la luna, para saber cómo emocionalmente estamos. La carta astral se utiliza para saber cómo están los planetas en un momento determinado. Muy diferente de lo que sería la carta natal, que la carta natal es la carta de los astros en un momento determinado del nacimiento de la persona. O sea, cuando una persona nace, ahí sacamos una carta natal. Es la carta de los astros, pero en el momento del nacimiento de la persona. Y ahí nos indica qué herramientas tiene la persona, cómo se va a desarrollar en su día a día. Y nos da una explicación energética de los elementos que va a tener esa persona en el transcurso de su vida. Todas aquellas herramientas que va a poder gestionar la persona, las situaciones que va a vivir, cómo se va a desarrollar la persona, es lo que nos indica la carta natal, la carta del nacimiento. Después tenemos otra carta astral, que es la de revolución solar o retorno solar. Es la carta que se saca una vez al año cuando el Sol está en el mismo grado matemático del día de tu nacimiento. No en el mismo día, sino en el mismo grado matemático. Hay que tener en cuenta que el Sol tarda 365 días, 5 horas, 45 minutos, 40 y pico de segundos más. Entonces eso nos da que no es con una exactitud de 365 días. Hay una pequeña diferencia de casi 6 horas. De ahí que cada 4 años hagamos una rectificación del año bisiesto. Entonces, cuando el Sol se pone en el mismo grado matemático del día de tu nacimiento, sacamos un mapa, una foto del firmamento, una foto de los planetas en la posición y la conexión de la bóveda celeste. Y a partir de ahí, la revolución solar nos va a dar unas pautas, unas guías de cómo nos va a ir el año. Nos da una información, una guía para poder gestionar mejor ese año, para saber qué áreas de experiencia de la vida voy a tener, qué situaciones voy a vivir, para dónde se va a dirigir mi año o mi camino en ese año. Nos da unas pautas para poder gestionarnos año a año, para poder evolucionar mejor, tomar conciencia y sobre todo prevenir situaciones que puedan ser conflictivas o prevenir situaciones
en las cuales tomemos decisiones apresuradas, sin pensarlo. Nos da unas pautas en saber si me quiero cambiar de casa, si es buen año, cómo me va a ir en tema de parejas, o la relación con los hijos, cómo va a funcionar ese año. Si me tengo que comprar un coche o se va a romper el coche, también se puede ver. Es un poquito más específico. Pero en general la revolución solar nos indica cómo nos va a ir ese año. Nos da unas guías, unas pautas para gestionarlo. Después también tenemos la revolución lunar. La revolución lunar se saca cada 28 días. Y es cuando la luna se pone en el mismo grado matemático que la luna de tu carta natal. Cuando tú naciste, la luna estaba situado en un grado determinado, en un signo determinado. Entonces, cada vez que la luna se ponga allí, en ese grado exacto de tu nacimiento, se saca una carta de la luna, la revolución lunar. Nos va a indicar cómo emocionalmente vamos a vivir ese mes, esos 28, 29 días. Nos da unas pautas de cómo va a ir o qué camino vamos a tomar o cómo vamos a dirigir nuestra vida durante estos 28 días. Cómo emocionalmente lo vamos a vivir y qué procesos emocionales vamos a tener. Después tenemos la carta de la sinastría. La sinastría no es exactamente una carta, sino es más una comparativa. Es una comparativa de dos cartas. Pillamos dos cartas, tomamos dos cartas, las ponemos una al lado de la otra y a partir de ahí vemos las conexiones que hay entre una y otra. Cómo se relacionan. Si hay trígonos, si hay cuadraturas, si hay oposiciones, conjunciones. A partir de ahí podemos ver cómo estas dos cartas van a funcionar. Qué conexiones energéticas hay entre ellas. Pueden ser dos cartas natales del nacimiento de una persona. Puede ser una carta natal y la carta de tu mascota, perfectamente. Puede ser tu carta natal y la carta, y eso es interesante, del primer día que tú entraste por la puerta en tu trabajo o cuando firmaste un contrato. Se puede ver la comparativa. O cuando compraste un coche. O sea, el día que tú compras un coche, sacas el mapa de ese momento, de esa hora determinada, y ese mapa te va a dar el momento o el proceso energético que vas a vivir con ese coche. Entonces, a partir de ahí, coges los dos mapas, los comparas y puedes ver qué tipo de relación habrá. Lo normal, lo general, es que sean de dos personas. Típico padre-madre, padre-hijos, madre-hijos o pareja, para ver qué compatibilidades hay. Entonces se cogen las dos cartas, se ponen una al lado de la otra y vemos las conexiones que hay, cómo se van a relacionar. Ahí puedes ver los puntos fuertes, débiles, el por qué me comunico tan bien con él o con ella, pero después emocionalmente somos muy diferentes. A la hora de tomar la decisión yo soy de una manera, pero a la hora de emocionalmente estar con ella soy de otra. Es como sensación, ¿no? De que es lo típico, ¿no? Como pareja es muy bueno, pero como padre no es tanto. Como madre es fantástica, pero como compañera de vida no tanto, ¿no? A la hora de gestionar las relaciones es diferente. En el trabajo es fantástico, pero en la familia no es tanto. Entonces ahí nos da una información de cómo se gestionan las dos cartas. Después está la carta compuesta. La carta compuesta es coger las dos cartas que hemos comparado en la sinastría, superponerlas y a través de los puntos medios
de coger pues los dos soles en la posición que están. Si estás a 10 grados de Virgo y el otro está a 10 grados de Leo, pues entonces buscamos el punto medio. Serían unos 25 grados de Leo, y ahí ves que esa pareja tendrá un sol en Leo. Si el ascendente está a 10 grados de Leo y el otro lo tiene a 20 de Leo, pues sabes que a 15 grados de Leo tiene el ascendente también. He metido mucho Leo, veo. Entonces ahí te da el punto del ascendente, los puntos medios, ¿no? Si tienes un Mercurio en Libra y otro Mercurio en Escorpio, se compara, se superpone, se busca el punto medio y puede que tengan un Mercurio en Libra o en Escorpio, ¿no? Entonces, esa carta compuesta nos da el sistema de relación, el tipo de relación que va a tener esas dos cartas. Por norma general son las típicas consultas de cómo me va a ir con mi pareja o qué tipo de relación tenemos o cómo gestionamos la relación. Entonces esa carta nos da unas pautas de cómo va a ser esa relación. Después está la carta de la progresión secundaria. La progresión secundaria es un poquito más compleja, es más simbólica. No es que se saca un mapa en un momento determinado, sino que sencillamente, si una persona ha nacido el 3 de septiembre y tiene 20 años, pues vamos al libro de efemérides, de donde están situados los planetas, y a partir de ahí contamos 20 días. Porque un día es un año. Es una descripción simbólica, no es un proceso simbólico. Entonces, esa progresión secundaria de un día a un año, donde si naces el 3 de septiembre cuentas 20 días, ahí el 22, bueno, pondremos el 23, no sería correcto porque tendríamos que contar el mismo día, pero bueno, para no liarnos, 20 días, 3 más 20 serían 23, pues a 23 de septiembre te indicaría qué proceso emocional estás viviendo a los 20 años. Nos daría una información de la posición de la Luna, de Mercurio, de Venus y de Marte, los planetas más rápidos, y ahí podrías entender cómo se va a gestionar ese año. Es la carta, la progresión secundaria es la carta en donde te indica cómo emocionalmente, qué procesos emocionales vas a vivir ese año, cómo se va a gestionar emocionalmente ese año. Y a partir de ahí te da unas pequeñas pautas, para poder vivir ese año. Después la revolución solar te va a dar qué áreas de experiencia de la vida tendrás, y después la revolución lunar te dará mes a mes, cada 28 días, cómo los vas a vivir. Entonces tienes 3 mapas donde te van a ayudar a entender cómo se va a gestionar ese año. Después está la carta de los tránsitos. La carta de los tránsitos, casi la carta de los tránsitos y la carta astral sería lo mismo, la descripción sería la misma, porque la carta de los tránsitos es saber cómo transitan los planetas en un momento determinado. Por ejemplo, ahora mismo, vamos a ver los tránsitos cómo están, cómo transitan los planetas. Entonces te vas al programa o al libro de efemérides, miras, observas en ese momento, en ese día, en esa hora determinada, en ese lugar, cómo están los astros. Y ahí te dice la carta de los tránsitos. Cómo se están gestionando, cómo se están conectando, comunicando los planetas. La carta de los tránsitos se suele sacar en consulta cuando tú vas a hacer la lectura o la interpretación de la carta natal. Ahí sacamos la carta de los tránsitos para ver cómo emocionalmente lo está viviendo esa persona y después comparar los tránsitos con la carta natal para saber cómo lo va a gestionar, cómo la lectura puede gestionarse, cómo la va a vivir.
Hay otros tipos de carta, no vamos a entrar en más, ya que son las que normalmente yo suelo utilizar, son las más, sí, las más populares, ¿vale? Y que nos dan unas pautas para poder entendernos. Espero que con este vídeo se pueda tener claro la diferencia entre carta astral, la carta de los astros en un momento determinado, y las diferentes cartas que hay, como es la carta natal, que es la carta del nacimiento. Muchas gracias a todos, a todas, y espero que os pueda ayudar esta descripción de cada tipo de carta. Un abrazo.